Entonces, ahora ya para pasar aquí donde nos encontramos, en el Estado español, muchas veces te has referido a España como el núcleo de la cristiandad, a la conquista del Andalus como un laboratorio de las prácticas pues, coloniales que luego se extrapolarían al resto del mundo. ¿Qué opinas entonces de los proyectos soberanistas dentro del propio Estado que comparten el origen que tú defines como colonialista de conquista de Al-Ándalus? Sí, un momento, espérate, que aquí me he liado aquí. No sé, ¿se ve mi imagen? No, has desaparecido. Sí, espérate. Ahora, Vamos a ver. Ahora volví. Bueno, perdona. ¿te repito la pregunta o lo has No, pillado? no, ya lo entendí. Vale, perfecto. Mira, lo que pasa es, vamos a ver, la modernidad como proyecto civilizatorio, porque fíjate, aquí hay una gran confusión en el Estado español. Pues el Estado español, mira, yo veo por el eurocentrismo que existe, ¿ves? El Estado español reproduce una serie de lógicas, ideologías de la modernidad, de ese proyecto civilizatorio de muerte, Ujú. no solamente por la derecha, sino por el lado de la izquierda. Te doy un ejemplo. Yo tuve discusiones con personas marxistas muy reconocidas en el Estado español, que no voy a decir los nombres, pero que sí hicieron luego giros decoloniales a partir de nuestras conversaciones y diálogos, que me decían, por ejemplo, que la modernidad era francesa, alemana y británica, ¿ves? Porque lo veían como proyecto emancipatorio, pero que el franquismo era antimoderno. ¿Bien? Entonces, yo digo, espérate un momento, ¿qué tú crees que es la modernidad? Si no es precisamente los métodos de dominación coloniales por excelencia que se han usado en el 90% de la humanidad. Y el fascismo no es otra cosa que la continuidad de los métodos coloniales que se usaron por allá, ahora dentro de Europa. Ujú. Eso es el fascismo. El fascismo, eso lo declara de una manera muy clara el maestro de Franz Fanon, Aimé Césaire, Aimé Césaire, que se escribe Aimé Césaire, publicado por la editorial ACAL, el discurso sobre el colonialismo. Leanse ese libro, está publicado recién, hace 10 o 15 años por la editorial ACAL. Cómprenlo, léanlo. El discurso sobre el colonialismo. Eso es un libro, ¿verdad?, que tiene muchos ensayos de él y ensayos de otras personas, incluyéndome, comentando el libro. Pero, pero, el ensayito de 40 páginas de ese libro, que se titula Discurso sobre el colonialismo, es, para mí, el manifiesto decolonial del siglo XX Ujú. y todavía vigente en el XXI. Porque tomen en cuenta que eso lo escribió en Aimé Césaire 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Tomen eso en cuenta cuando lo lean, porque me ha pasado con alumnos míos cuando yo doy ese ensayo en mis clases, que se creen que es un texto escrito hace 2 años o 3, porque la vigencia del texto es tan impresionante que se creen que esto fue escrito ahora como parte de los estudios postcoloniales y no se caen en las universidades, se creen que esto es un texto de alguien que escribió esto hace 2 años. No, Aimé Césaire escribió eso 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y el libro se publicó a principios de los 50 por la editorial Presencia Africaine en París. Presencia Africana, ¿no? Mm. Eh, eh, ese libro se publicó a principios de los años 50, creo que en el año 50, por primera vez. Entonces, ese texto dice, te demuestra claramente cómo el fascismo europeo viene de la historia colonial. Te demuestra, por ejemplo, él muestra cómo el nazismo y los métodos de dominación del nazismo son todos de la historia colonial. Cuando el Ser escribió ese texto y dijo esto, lo dijo por pura intuición, como un hombre negro en el Caribe, porque él era de una colonia francesa, Martinique, igual que Fanon. Por eso él fue el maestro de Fanon, porque Fanon fue estudiante de él en el liceo de Cherchell, la capital de Martinica.
Entonces, y él era del movimiento de la negritud cuando él estudió en París en los años 30. Él era una de las figuras junto con Leopold Senghor del movimiento de la negritud, el movimiento anticolonial, antiimperialista que se organiza desde París, donde se encuentran ahí un montón de estudiantes que vienen de las colonias francesas que luego se convirtieron en los líderes de las luchas de liberación y de independencia de los países de Mm. África y de otros lugares del mundo. Entonces, Césaire era, junto con Senghor, el líder de ese movimiento. Luego él se va a Martinica y desde Martinica él produce esta crítica, ¿no? Del discurso sobre el colonialismo. Y ahí él plantea que, si tú te fijas, los métodos de colonización que está usando Hitler son, vienen del colonialismo. O sea, la esclavización, el exterminio de poblaciones, los campos de concentración. O sea, él va sobre la lista de todo lo que hace el nazismo, la colonización de otros pueblos, porque lo que hizo el nazismo fue colonizar a otros países europeos, Mm. invadiéndolos y colonizándolos, incluyendo, colonizó a Francia, colonizó Bélgica, en un intento de colonización dentro de Europa mismo. Entonces, lo que dice es ser de tanto los colonizadores estar haciendo estas atrocidades en el resto del mundo, no occidental, no europeo, se entra una gangrena, dice él, en la sangre de los colonizadores y los corrompe, los hace bárbaros. Entonces los colonizadores llega un día en que amanecen y aparece alguien dentro de Europa diciéndonos a nosotros que él es la raza superior y ustedes son los inferiores. Ujú. O sea, ¿de dónde viene esta cosa de yo soy la raza aria superior y todos los demás son inferiores y por tanto yo tengo el derecho a colonizarlos y dominarlos y esclavizarlos y explotarlos a todos ustedes? Eso viene de la historia colonial. O sea, Césaire era un conocedor profundo de la historia colonial del mundo, pero sobre todo del Caribe. Que en el Caribe tienes al imperio holandés, al imperio francés, al imperio americano, al imperio británico. Tienes los imperios occidentales han estado por allí, han pasado por allí. Hasta los daneses pasaron por allí. O sea, te digo eso porque el imperio español, claro. Y él era un conocedor profundo de eso. Entonces, claro, ¿por qué él logra darle respuesta a el enigma de la pregunta de dónde sale esto, de dónde sale el hitlerismo, cómo surge esto? Y ahí los pensadores europeos todavía al día de hoy andan perdidos. Hay unos que dicen, no, pero en serio, andan perdidos, no acaban de dar cuenta de algo que para César fue muy claro, no acaban de dar cuenta de dónde sale esto. O sea, unos diciendo que esto es una anomalía de la modernidad, como diría Junger Habermas, esto es una anomalía, esto no es esto no es la modernidad es emancipatorio, no es esto, ¿no? Otros diciendo que no, que esto es de los parias del Imperio Romano y no sé qué, y todos perdiendo de vista el colonialismo. Entonces, César, por pura intuición y conocimiento de la historia, cuando él mira a Hitler, él dice, pero es que hemos visto a Hitler pasar por aquí, a un montón de Hitler. O sea, el hitlerismo existe antes de que el sujeto llamado Adolfo Hitler naciera. Porque el hitlerismo no es otra cosa que los métodos del colonialismo, los métodos brutales de dominación colonial. Eso es el hitlerismo. Entonces lo estás camuflajeando si le llamas fascismo y no ves la raíz colonial del fascismo. Porque el fascismo no es otra cosa que la llegada a Europa de los métodos de colonización que toda la vida hizo Europa en otras partes. Lo que pasa es, como dice en ese librito en Neceser, lo que pasa es que la gente que está Europa, mientras eso se hiciera en el resto del mundo, no hay problema. El problema empezó cuando alguien dentro de Europa empezó a hacérselo a otros europeos. Porque si Hitler hubiera hecho esos métodos que hacían los franceses, los británicos, todo eso que hizo el hitlerismo eran los métodos de los británicos, los franceses, los belgas, en el resto del mundo, en el mundo no europeo. Si Hitler hubiera hecho lo mismo y hubiera hecho estos métodos en África, en Asia, en otros lugares, no había problema con Hitler. Hitler es uno de nosotros y ya. El problema fue cuando Hitler empezó a hacérselo a ellos. Ahí fue el problema. Y por eso dice MSC, el pecado para Europa
de Hitler no es haber matado a un ser humano, es haber matado a un blanco. Porque si de verdad hubieran sido consecuentes con el principio de no matar seres humanos, se hubieran rebelado hace muchos siglos contra sus propios gobiernos que estaban practicando hitlerismo en las colonias africanas, caribeñas, asiáticas. O sea, es muy potente ese texto, te lo digo, es muy potente. Y entonces lo que dice, claro, ¿por qué ese ser llega allí? Y los europeos todavía andan perdidos con ese tema. Todavía no logran dar cuenta de dónde sale el hitlerismo. Pues porque ese ser es un hombre negro del Caribe que está pensando desde la historia de la esclavización, de la colonización, de los genocidios del Caribe. Entonces, cuando él ve a Hitler, dice, pero si este tipo lo hemos visto pasar por aquí desde hace 500 años. Yeah. Hemos visto un montón de pequeños Hitler pasar por aquí, en las colonias holandesas, francesas, británicas, españolas, americanas. O sea, entonces dice, ¿qué me estás contando? Esto no es ninguna anomalía, esto no es nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Esto es que lo que ustedes no se dan cuenta es que esto, el hitlerismo, es lo que ustedes han estado haciendo con nosotros en el sur global, ahora revirtiéndose como efecto boomerang. Vale. Lo que tiraron para acá se les regresó y ahora hay alguien allí haciéndoselo ustedes. Y el fascismo es eso, los métodos del fascismo son los métodos del colonialismo, es el autoritarismo, es el racismo, es la violencia brutal contra cuerpos que son considerados debajo de la línea del humano. Cuerpos que, o sea, es eso. Entonces, y los métodos, vamos, de conquista y de exterminación de pueblos. O sea, todo eso viene de la historia colonial. Y hablar de eso, Europa insulada, como si la historia colonial no fuera constitutiva del mundo occidental hoy, pues es una falacia. Es como el dualismo cartesiano, que tú te crees que la vida humana está reproduciendo y produciéndose insuladamente de los ciclos de vida de la naturaleza, como si tú estuvieras aparte. Pues, oye, lo que tú has hecho por allá no está por allá, es que se te ha metido adentro. Por eso él habla como metáfora, él dice, la gangrena que se le ha metido por la sangre es como una gangrena, donde toda esa violencia que tú has hecho por allá, de momento se te revierte porque tú te has envenenado con todo eso y ahora te has barbarizado. Es decir, los colonizadores se barbarizaron en este proceso de colonización. Y si eso, ahora hay estudios de genocidio que se llaman estudios ceserianos de genocidios, porque se han metido en los archivos y ahora han encontrado todo lo que por intuición Césaire hablaba en los años 40 del siglo pasado. Encontraron los archivos, los libros que estaba distribuyendo Hitler a los generales de la SS. ¿Y qué eran los libros? Los libros de la historia del colonialismo europeo, sobre todo británico. Eso era lo que él le pasaba a los libros, así. Él los mandaba a traducir y se los pasaba a los generales. Porque aquí están los métodos. Cuando tú lees Mein Kampf, Mi lucha de Hitler, tú ves que él refiere a los campos, al exterminio de indígenas de Estados Unidos y a los campos de las reservas, eran los campos de concentración. Cuando tú miras lo que hicieron los alemanes con los hereres, con los pueblos de lo que se llama lo que se llamaba Namibia, ¿no? Hoy se llama Namibia, sí. Esa era una colonia alemana y allí exterminaron varios pueblos. Y el jefe de la SS, el papá de él, estaba en Namibia exterminando a los hereres. Y él, como niño, creció en ese momento, porque era un adolescente, en la exterminación de los hereres. Y ese era el jefe de la SS. Ese fue el que organizó los campos de concentración. Entonces, la relación es impresionante. Ahora se han encontrado un montón de hallazgos de los archivos de los nazis que no estaban accesibles cuando Césaire dijo esto, que lo dijo por pura intuición y por conocimiento histórico, y ahora se confirmó todo lo que él dijo.